Hola, José. ¿Qué pasa, Juan Carlos? ¿Qué tal? Oye, lo de la música que hablamos, No, eso ya no, está. sí, la música viene después. Es decir, yo cuando ya edite el vídeo, yo le pondré la música delante y seguro que suena fenomenal. Por eso no has podido oírla ahora, pero Vale, después la pongo, pero, no te preocupes. o sea que ya estamos en el lío. Ya estamos, ya estamos. Ah, Después venga, de tantos perfecto. problemas, de tanto postergar el comienzo de este podcast, ya, porque bueno, ha sido un mes complicado y bueno, el inicio de hoy tampoco ha sido muy bueno. Tampoco ha sido fácil, ¿no? No ha sonido de ninguna manera, pero bueno, lo hemos conseguido, lo hemos conseguido. Bueno, pues vamos a presentarnos para nuestros oyentes, ¿no? Primero, darle Pues, las gracias, la bienvenida a este podcast de presentación. Mi eso es. nombre es Juan Carlos. Y el mío es José Luis. El mío es José Muy bien. Luis. Yo soy asesor fiscal, tengo una empresa de asesoría online para autónomos. Y yo soy informático, ingeniero en informática y tengo una empresa de publicidad. Y nos conocemos, pues, hace más de 10 años, por lo menos. Estuvimos mirando, chequeando por ahí los correos y año 2011 o Sí, algo así. hace más de 10 años. De hecho, bueno, fuimos antes cliente-proveedor y proveedor-cliente porque estuvimos Correcto, cruzados de las dos cosas correcto, durante un correcto. tiempo y bueno, de ahí se fraguó pues, la amistad que tenemos y el hecho de hacer proyectitos juntos como este. Como este, exactamente. Eso Algo es. muy personal, que es el primero Sí, que hacemos personal, pero que seguro que no es el último. sí, eso espero que sigamos haciendo cosas, sí. Bueno, pues explicamos un poco a nuestros oyentes el porqué de esto, porque esto es una Sí, locura como de cualquiera. exactamente. Esto fue, y eso está claro que surgió primero de una conversación que tuvimos, porque nosotros somos consumidores, normalmente consumimos mucho podcast de distintos tipos, distintas temáticas, etcétera. Y hablando de eso, de podcast que cada uno escuchaba, dijimos, oye, pues nosotros que nos hinchamos de hablar de cosas, de todo, ¿no? De inversión, de deporte, de formas de vida, de emprendimiento, de todo, de economía. ¿Y por qué no nuestras conversaciones nos las grabamos y las compartimos? Que a lo mejor a alguien le interesa, digo yo, no lo sé. Exactamente. Eso fue un poco la reflexión a la conclusión a la que llegamos los dos, ¿no? Sí, Que simplemente con una persona a la que le pongamos la semillita de la inquietud de leerse algún libro de los que hemos leído nosotros, de los que vamos a hablar en el podcast, o que haga algún curso de lo que hemos hecho nosotros, o se interese por lo más mínimo algún tema de los que hablamos nosotros y investigar un poco más, o incluso preguntarnos, porque claro. también habrá una sección de preguntas de los oyentes que nosotros iremos resolviendo poco a poco. Pues con eso yo creo que nuestro proyecto está nuestra finalidad está más que cumplida, ¿no? Sí, bueno, y además que todavía no hemos dicho el nombre del podcast, aunque Es bueno, verdad. se verá. El podcast se llama 50 vueltas al sol. Y bueno, Eso es. está claro que más o menos puedes entender por qué, o los oyentes pueden entender por qué se llama así. Porque aquí cada uno de nosotros tenemos ya los 50 tacos, Nuestros 50 tenemos, tacos. tenemos ya las 50 Además, cumplidos, ¿eh? Cumplidos. cumplidos ya con las 50 vueltas dadas. Y eso era otra de las cosas por las cuales el podcast queríamos llevarlo adelante. Era como un autorregalo. Es decir, pues mira, era un proyectito que teníamos ahí. Digo, pues mira, hemos cumplido los 50 años los dos. Pues venga, vamos a lanzarlo. Y con 50 años, pues es un regalito Claro que sí. que espero que dure, que en el tiempo que dure bastante. Por tema Y de que nos dé conversación, creo tiempo. Dime. que por tema de conversación, creo que Sí, no, no va a por faltar. No va a faltar. No va a faltar. charlamos Por por los charlar no va a codos, eso no hay faltar. problema. No, y además que, bueno, ya habrá tiempo dentro de unos cuantos podcasts que diremos, hay que ver lo mal que teníamos el sonido en aquel momento, o hay que ver cómo es posible De que nos mejorar, enfocásemos ¿no? así. Lo que hay que pedir a la audiencia, a la que tengamos, que no sé si tendremos, pero bueno, Pero bueno, a la vamos a ser audiencia que tengamos, positivos. que nos perdonen un poco, que nos perdonen los posibles fallos de sonido o de yo qué sé, de cualquier cosa de vídeo,
porque somos novatitos, ¿no? Novatos totales. Hemos oído mucho podcast, hemos visto mucho podcast, pero participar en ellos es la primera, y bueno, y crearlos es la primera vez. Entonces, la primera vez, totalmente. Esperemos que a quien lo oiga nos perdone y le guste. Estos dos cincuentones hablando de sus cosas. Yo además aportaría una reflexión a esta parte del podcast, del por qué hacemos esto. Nosotros somos, creo que tú participas conmigo en la misma opinión, que la única forma de que la sociedad, entendida como un conjunto de individuos, como el conjunto de todos nosotros unidos, crezca en los distintos aspectos de la vida, tanto económico, vital, de valores, de creencias, es que se avance en cada uno de los individuos. Entonces, yo creo que deberíamos tener una cierta responsabilidad todos de poner a disposición del resto de todos los individuos, de nuestras experiencias, nuestros conocimientos y los fallos que hemos cometido, los aciertos que hemos cometido, para que eso sirva de ayuda a que personas que están con esa inquietud o con ganas de hacer las cosas de otra forma o cambiar algo en sus vidas, puedan hacerlo y subir un poquito de nivel. Al final, eso repercute en el beneficio de todos, ¿no? Sí, entonces, también es un poco como eso, como aceptar esa responsabilidad y, oye, ponerte en el ruedo y decir, aquí está lo que yo tengo. Cada uno que aporte lo que pueda. Que ninguno de los dos somos ningún gurú de nada. Para nada. Y bueno, y sobre todo a nivel de crecimiento personal, tanto tuyo como mío, entiendo y bueno, y creo que comparto el hecho de que bueno, que es un proyecto nuevo total, es algo en lo que nos metemos de una forma nueva, o sea, totalmente sin saber absolutamente nada de esto, sin saber la repercusión que puede tener, sin saber si a alguien le va a interesar lo que digamos, pero bueno, es nuestra verdad. es lo que somos nosotros. Entonces, pues, si a alguien le interesa y a alguien le gusta, perfecto. Y si alguien saca alguna píldora o algún comentario, algo que le pueda servir para su vida o para su realización personal o para cualquier cosa, ya sea a nivel empresarial o laboral o lo que sea, pues bienvenido sea. O sea, para nosotros seríamos felicísimos. O sea, no. Estaría ya, exactamente, o sea, el podcast ya tendría su razón de ser y ya está. Y además que nos tienen a disposición para eso, para transmitirnos sus preguntas, sus inquietudes y lo que quieran saber algo más de lo que sabemos nosotros, ¿no? Nosotros, bueno, ya en lo que es los comentarios tanto del vídeo en YouTube como en las plataformas que subamos, pues pondremos todos nuestros contactos, tanto el canal que tenemos, el canal de YouTube de 50 vueltas al sol, los perfiles de redes sociales que tengamos y, bueno, email para que nos puedan contactar y hacernos preguntas. Pues, si quiere que desarrollemos, hombre, dentro de nuestras posibilidades, claro. Desarrollar la pregunta o el comentario que nos hagan en siguientes podcasts, porque pretendemos hacer unos cuantos. O sea, no tenemos fin. Otra de las cosas que también queríamos aportar a los oyentes es que tenemos intención de invitar a personas conocidas por nosotros y que sean expertos en distintos temas o que tengan conocimiento profundo de algún tema en concreto, que nosotros no lleguemos a ese punto y también pueda aportar en ese sentido, ¿no? También a toda la comunidad. Sí, hombre, de entrada serán personas de nuestro entorno, de nuestro círculo más personal o más cercano, porque, bueno, esto acaba de nacer, como quien dice. Si tenemos cierto éxito, pues ya tendremos posibilidades de acceder a gente más importante, ¿no? Llamar, yo que sé, a alguien de alguna empresa muy gorda, al Elon Musk o alguno de estos. Tendremos que practicar un poquito el inglés, pero bueno, eso, si de esto funciona... Todo se andará. Si es por eso, lo haremos todo lo posible. Bueno, pues empezamos con la primera sección que tenemos preparada para los oyentes. Perfecto. ¿Sí? Empezamos por la primera sección. Empiezas tú, ¿no? Sí, voy a empezar yo, porque bueno, dado cómo se llama, cómo hemos llamado al podcast 50 vueltas al sol, hay un montón de personas y personas conocidas que este año han dado
cumple su el vuelta campanazo. número 50. O sea, que están con nosotros en ese camino, están al mismo tiempo. Entonces, yo he traído un par de ellos y creo que tú también otro par de ellos. Correcto. Y tengo aquí la chuletilla. Si me veis mirando a la derecha es porque tengo aquí la chuletilla. El primero es un director de cine español llamado Alejandro Amenábar. Alejandro Amenábar, pues, nació en el 72. Nació en el 72, como tú y como yo, un 31 de marzo. O sea que es un pelín más mayor que yo. es más mayor que yo, pero tiene esos 50 vueltas al sol dadas perfectamente. Y es un director muy premiado, uno de los más premiados aquí en España y bueno, y a nivel internacional también. Porque tiene, creo que solamente 2 directores españoles tienen un Oscar de Hollywood. Uno fue... No es Pedro Almodóvar, ¿no? No, entonces fueron 3. Pedro Almodóvar, está, ahora no me sale el nombre, el director de Volver a Empezar, de la García. Exactamente, José Luis García. Y Alejandro Amenábar, que lo consiguió su Oscar con Los lunes al sol. Me parece que fue. No, Mar adentro, perdón. Mar adentro, Los lunes al sol, Mar adentro. Con Mar adentro. Lo he confundido por el protagonista de la película. Por el tabriza. Mar adentro. Claro, pensaba al ser de que era por los otros. Fíjate, pensaba que el Oscar era por los otros. Bueno, es que los otros fue la película que así internacionalmente como te comillas, le lo lanzó, ¿no? Sí, bueno, o realmente sí, bueno, lo hablo porque lo catapultó porque ya tenía actores extranjeros en lo que era el casting. Porque previamente hizo una película que realmente se llama, la que yo, por ejemplo, para mí me marcó en el sentido de que cuando vi que este hombre nació el mismo año que nosotros, yo recordaba Tesis, la película, su ópera prima, como quien dice. ¿Por qué? Porque es que, claro, es que de nuestra quinta. Entonces, cuando él hizo esa película, nosotros teníamos su edad. Estaba muy en la onda de lo que nosotros pensábamos y hacíamos en aquella época. Y había muy pocos thrillers hechos en España que tuviesen tanta repercusión o que estuviesen tan bien hechos. La verdad es que... Era realmente contar una historia de una forma que no se había contado antes. Eso era lo que realmente fue impactante para ese momento. Sí, a mí la verdad es que yo recuerdo esa película, me gustó muchísimo. Y después la película que no me acordaba, que es Abre los ojos. Abre los ojos. Vale. Que fue copiada por los americanos en Hollywood. Por el Tom Cruise. Vanilla Sky. Que compró los derechos de la película y la hizo una versión americana. Entonces, una cosa curiosa de este hombre, de Alejandro Amenábar, es que no solo es director, sino que de la mayoría de sus películas es guionista. Y compositor de las canciones, de las bandas sonoras. Eso no lo sabía. Yo de guionista sí sabía que alguna había sido guionista, pero compositor. O sea, claro, porque tú escuchas a Alejandro Amenábar y claro, lo encuadras en director de cine, pero es que de sus películas, la mayoría son el guión hecha por él y las bandas sonoras hechas por él también. Entonces, ahí te creas un poco la dimensión del artista o de la persona a nivel de la importancia que tiene. Y bueno, a nivel de premio, pues la cantidad de Goyas que tiene, etcétera, etcétera. O sea que es un buen personaje para empezar. Para empezar nuestro podcast con personas que cumplen sus 50 vueltas al sol este año. Bueno, pues yo te traigo a un hombre grande. Mide 1,96 y suele pesar sobre 120 kilos. No es tan grande como tú. Sí, pero está por ahí, ¿eh? Está por ahí. Está por ahí. Tanto en kilos como... No voy a decir su nombre todavía, aunque tú lo sabes, pero no voy a decir su nombre para ver si los oyentes consiguen ubicarlo. Él nació el 2 de mayo del 72, un poquito más joven que yo. Su vida fue así un poco movida, eso es quizás lo menos conocido de él. Él nació en California, en Estados Unidos.
Se fue a Nueva Zelanda con su familia materna durante toda su infancia. Y después volvió a Estados Unidos a vivir con los padres y ahí fue cuando entró en la Freedom High School, donde empezó a practicar fútbol americano. Evidentemente, por su estatura y su corpulencia, pues era el deporte ideal, ¿no? ¿Lo digo ya o, Hombre, o esperamos? No, dilo, por supuesto, dilo. Yo no te lo voy a pisar. Bueno, yo estoy hablando de Dwayne Johnson, que, bueno, tiene sus 50 años y la verdad, el tío se mantiene fantásticamente bien con el ejercicio. No he encontrado por ahí que se haya hecho operaciones ni algo se habrá hecho, supongo que esa gente se hace siempre todo. El artisteo es lo que tiene. Pero no se le ve en exceso. O sea, lo que se haya hecho se lo ha hecho con bastante disimulo, ¿no? Y bueno, empezó ahí en el fútbol americano. El fútbol americano era una promesa del fútbol americano. Sí. Y de hecho lo becaron para ir a la Universidad de Miami y estuvo en la NFL, o sea, la National Football League, o sea, la más grande de Estados Unidos, jugando con los Miami Hurricanes. Y bueno, la verdad que muy bien hasta que se lesionó la espalda. El motivo por lo que muchos grandes jugadores pues dejan su deporte, ¿no? Y bueno, el caso es que a raíz de eso, en el año 96, pues decide dedicarse a la lucha profesional en la World Wrestling Entertainment, la WWE. Que realmente no es lucha libre, es una lucha teatralizada, una lucha de entretenimiento, pero según he leído por ahí también, si no había buena coordinación entre los luchadores, las posibilidades de lesiones importantes son grandes, claro, son muchos kilos de movimiento. Con bastante probabilidad, así que bueno, que tiene su historia, ¿no? Eso fue en el año 96, él se retiró oficialmente de la lucha libre en el 2019, que me parece que hace 3 días, vamos, prácticamente. Sí, yo no pensaba que duró tanto. Es que duró 23 años y durante más de 20 años estuvo en pluriempleo, o sea, con el artisteo en Hollywood haciendo películas y otras muchas cosas, y además con la lucha americana, ¿no? En el 99 es cuando él debuta con su carrera profesional como actor y tiene un récord Guinness, que es una cosa curiosa, del actor que cobró más dinero en su primera película como protagonista. 5,5 millones. Muy bien. Que mira que habrá actores, ¿eh? Bueno, pues Dwayne Johnson ha sido justo fue el que tuvo esa mención, o sea, ese récord Guinness, ¿no? Como el más joven de ser protagonista. Ha hecho 47 intervenciones en películas, que me parece otra barbaridad. Sí. O sea, que el tío cuando se ha dedicado a algo, la verdad que ha puesto todo su empeño y toda su confianza. De hecho, hay una frase por ahí de él que dice que todo lo que ha conseguido ha sido fruto de su trabajo y de su confianza. 2 cosas importantes para conseguir objetivos y las finalidades en la vida, ¿no? Totalmente. Y bueno, para ser una persona con esa corpulencia, ha pasado mucho de actores muy fuertes que al final se han encasillado totalmente en personajes que hacen de eso y ya está, y de ahí no lo saquen, ¿no? Pero creo que él, sí, bueno, la prueba está en que ha hecho 47 intervenciones en películas, no solamente de actor, de secundario, sino también haciendo doblajes de películas infantiles. Por ejemplo, es el personaje que hace Maui en Vaiana, en la película de Vaiana, que es una infantil. Yo que como tengo el niño de 4 años, todos eso lo tiene bien calentito. Lo tengo fresquito. Sí. Entonces, o sea, que ha hecho todo tipo de cosas, ¿no? Y creo que ha conseguido salirse de ese encasillamiento y ha hecho cosas muy variadas, ha hecho cosas muy variadas, ¿no? Bueno, y además fue campeón en las 3 grandes competiciones de lucha libre de Estados Unidos. O sea que también tiene una fundación, The Rock Foundation, que tiene una línea que se llama The Rock's Toy Chest, el baúl de los juegos de los juguetes de la Roca, ¿no? Y lo que hace es, llevan juguetes a niños que están hospitalizados. O sea que bueno, que también tiene ahí una parte de valores humanitarios que vale para todo el chaval. Que el chaval vale para todo. Totalmente. Tío, qué máquina.
Bueno, pues si tú me has traído un tío grande, yo te voy a traer un tío aún Otro más grande. pero más grande, tanto en peso como en altura, y no es nada más y nada menos que el gran Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, otro que también ha cumplido este añito a sus 50 vueltas al sol. Nació un poquito antes, en marzo también, el 6 de marzo, en Newark, New Jersey. Y es uno de los... Yo es que de él tenía que hablar porque, bueno, el baloncesto para mí es algo muy importante. Es el de los pivots más determinantes que ha dado la NBA. Es un hombre de 2,16 de altura y en que su peso ha estado rondando desde los 130 kilos hasta los 160. Y puede que... Y eso es peso declarado, como quien dice, ¿no? Porque ha habido épocas en las cuales es posible que estuviese aún más pasado de peso. Era un dominante total. O sea, un pivo que ha ganado 4 ligas, 4 competiciones NBA, 3 con los Ángeles Lakers y una con los Miami Heat. Ha pasado por otros equipos, pero ya un poco ya de vuelta, ¿no? Porque sus primeros 2 equipos fueron los Orlando Magic, que fue el equipo donde fue rookie, donde fue novato de la NBA, donde creo recordar que ganó el rookie del año, y después pasó a los Lakers, donde ya creó una dinastía con su compañero Kobe Bryant, su compañero y su enemigo, porque eran muy amigos al principio y después se llevaban un poco mal. De hecho, yo creo que se fracturó. Los líderes, ¿no? Los líderes de los equipos... Exactamente, yo he leído más algún que otro libro de aquella época, porque bueno, me interesa también la literatura baloncestística. Y se ve allí la lucha de egos, el hecho de decir, no, yo gano ligas porque estoy yo, no porque seas tú. Cuando realmente se ganaban las ligas porque era la unión de 2 muy buenos jugadores. Él era un pívot, ya he dicho, dominante, determinante, alguien que tenía un porcentaje de tiros de 2 anotados altísimo, simplemente porque todas las metía para abajo. No había quien lo parara ofensivamente. Y él, ya te digo que también estuvo jugando en otros equipos, que yo recuerde en los Boston, jugó en los Cavaliers, pero ya terminando su carrera, no era el mismo pívot determinante que era en su año mozo. Él tiene uno de los récords, tiene récords anotaciones de la liga, no el que más puntos ha metido en un partido, pero sí creo que es el 8º jugador que más puntos ha metido en la historia de la liga. También está muy alto en los rankings de rebotes y de tapones, aunque tampoco era un gran especialista. Lo que pasa es que era muy grande y entonces estaba claro que despuntaba en esos... ¿Cuándo se retiró más o menos? Pues se retiró... ¿Final de los 2000 o...? No, se retiró, pues te lo puedo mirar, porque creo que se retiró hará unos 5 o 6 años. ¿Tampoco? Yo pensé que no hace 2010 mucho. O... Te lo voy a decir, ya te digo que estuvo, él dijo que se quería, bueno, pues mira, justo, el del 2011 cuando se retiró. Porque es que él dijo que en una ocasión dijo, yo de aquí a no sé cuánto tiempo me retiro. Y cuando llegó esa fecha, dijo, bueno, voy a echar un añito más. Un poquito más. Hombre, estaba bien, si se cuidaba bien y seguía entrenando y estaba fuerte. La pasión por el baloncesto. Si hay que sacarle un pequeño defecto, son los tiros libres. Los tiros libres. Es el jugador solamente hay un jugador que ha fallado más tiros libres que él en toda la historia de la NBA, y es Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain es un pívot también de los Lakers, de los años 60, creo que es, 60, principios de los 70, creo que es, que sí falló la tira de tiros libres. De hecho, cuando se jugaba, cuando Shaquille jugaba, había una jugada de los equipos contrarios que se llamaba el hack Shack o de Shack a hack, me parece que era en el momento que llegaban los minutos finales de lo que era el partido, hacerle falta ir a darle para que tirase todos los tiros, porque el porcentaje era malísimo.
Claro, que al final no le pasaba la pelota. Porque Pero no claro, hace falta, o sea que... sí, pero claro, si tú tienes a todo el equipo defendido menos a él, al final la pelota Claro, le llega. al final, Al bueno, final la al pelota le final llega. caes, al Entonces, final caes, al final caes. aparte del baloncesto, este hombre, y viene por eso que viene también muy vinculado con el anterior personaje, es que ha participado en películas de Hollywood, en algunas haciendo de él mismo y en otras pues haciendo otros papeles, uno de policía o de baloncestista, pero no como Shaquille O'Neal. Es DJ, o sea, va a conciertos haciendo pinchadiscos, o sea, pinchadas de música electrónica, que creo es. Ha sacado discos, o sea, que tiene otra vida y bueno, Otra faceta, ¿no? es presentador de televisión, ha creado empresas de alimentación de muchos tipos. O sea, O sea, un otro que vale, empresario... otro también que vale para todo. Qué bien, qué bien. Bueno, pues va el día de gente grande, porque Gente grande, ¿no? el que yo te traigo mide 1,90 también. O sea, que El peso tampoco el peso no lo vamos a decir, tampoco es, es relevante, ¿no? no es relevante, no es relevante. No es ni deportivo, ha sido deportista, pero no es deportista actualmente. Hablamos de nuestro presidente, No me nuestro digas. actual presidente, Pedro Sánchez, correcto. Nació el 29 de febrero del 72, o sea que ya ha cumplido también sus 50 años. Hizo la carrera de Económica y Empresariales y es doctor en Economía y Empresa. Y empezó su carrera política como concejal del Ayuntamiento de Madrid, que es algo que no sabía, ¿no? En el 2004, o sea que ya hace 18 años que está vinculado directamente a la política y asumiendo un cargo político, ¿no? Y bueno, yo por hacer después me quiero centrar un poco en las curiosidades, ¿no? Porque lo que es la vida cercana o los hechos que han acontecido hasta que él ha sido presidente nos pilla muy de cerca y voy a hacer un repaso así muy, muy rápido, ¿no? En 2014 sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE. En 2016 fue el año de la tormenta en el PSOE, de la crisis, de que no estaban de acuerdo, entonces dijo y renunció al cargo de secretario general. Se presentó a las primarias con Susana Díaz y Pachi López en el 2017 y ahí fue cuando le ganó. Y ahí retomó otra vez el cargo de secretario general. Ahí, evidentemente, se encontró fuerte después del respaldo de las primarias y en el 2018 fue cuando promovió la moción de censura contra Mariano Rajoy. Y ahí fue investido presidente, ¿no? En junio del 17. Y en el 19 fue cuando se celebraron las elecciones generales, que han sido las últimas, las que se repetirán ahora en el 2023, y en las que estuvo 120 escaños. Y en enero de 2020, después de todo el periodo de coaliciones, acuerdos, yo te doy, tú me das y todo eso, pues se formó un gobierno de coalición con Unidas Podemos, ¿no? Y desde entonces, pues, es nuestro presidente y a pobre, le ha pasado de todo. Bueno, a él y a nosotros, ¿no? Pero a él, eso te digo, que nos ha pasado a todos. Pobre a todos, ¿no? Pero bueno, a él le ha tocado una época un poquito tormentosa. Pandemia, sequía, volcanes, guerra. La verdad es que va completito, vamos. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y bueno, lo ha hecho como ha podido. Yo creo que se podría haber hecho de otra forma en muchos aspectos, pero bueno, eso es cuestión de opinión política. Pero lo que sí me ha parecido interesante es que estuvo en el mismo instituto que nuestra reina Leticia, que no tenía ni idea, es una curiosidad. Fíjate. O sea, que son de la misma edad. O sea, Leticia también cumple 50 este año. Sí, señor. ¿Correcto? Sí. Jugó hasta los 21 años en el Estudiantes, porque bueno, la estatura hizo que se dedicara al baloncesto. Le gusta la música indie, le gusta la habitación roja, los planetas. Algo que a lo mejor a un presidente no le pega mucho, pero bueno, a este sí. Y lo que no sabía, me ha dejado un poco impresionada, es que su hermano es director de orquesta. Y aparte es considerado una eminencia dentro del arte de la batuta. Tiene el nombre artístico de David Azagra y será David Sánchez, evidentemente, pero tiene su nombre artístico y bueno, es un director reputado a nivel internacional. Mira, así pues que, ni idea, absolutamente ni idea, fíjate. Este es nuestro cuarto y último personaje. Eso es. Ya en próximos podcasts ya traeremos otros personajes. Y correcto. Porque bueno, aquí
cumplir 50 vueltas al sol o cumplir 50 años cumple mucha gente durante todo el año. O sea que tenemos por ahí algunos que pendientes, que tampoco podríamos aquí atosigar y sacar un montón de gente, pero que hay muchos que este año pues están acompañándonos, dando esa vuelta número 50. Correcto. Bueno, pues ahora vamos a tocar dos temas que nos resultan de actualidad interesantes. Y tú nos ibas a hablar sobre la subida de tipos, ¿no? La subida de tipos de interés. Exactamente. Yo, hombre, era algo que, de todas las noticias que van surgiendo a lo largo de las semanas, pues bueno, nosotros pensamos de qué podíamos hablar que nos afectase y que nos afectase de una forma progresiva o de una forma de aquí en adelante durante el tiempo. Porque no, una noticia que surja esta semana, pues las cosas que tenga relevancia esta semana, la verdad que pues, no. Pero, por ejemplo, el anuncio del Banco Central Europeo de subir los tipos de interés, un 0,75 creo que es, pues es una cosa que que tiene bastante relevancia. Primero porque es una subida que es récord. O sea, que es la mayor subida de tipos de la historia. Y viene precedida también... Pasamos de 0 a 0,75. Exactamente, de más o menos 0 a 0,75. Viene precedida también por una subida de tipos que ha realizado lo que es la Reserva Federal. O sea, esto viene de Estados Unidos. Normalmente siempre, aunque no queramos reconocerlo, Estados Unidos marca la economía mundial. Entonces, ellos, para hacer frente a la inflación, pues lo que están haciendo una subida de tipos, una subida para que poder hacer que esa inflación repercuta menos, para que y la verdad es que están hay muchos analistas que dicen que estas medidas están llegando tarde, otros dicen que estas medidas no se tenían que haber tomado. Como en todo tema económico, tema político, siempre hay gente. Exactamente. Entonces, simplemente que esta es la que ellos piensan que es la mejor medida para poder hacer que la inflación pues no siga subiendo. Porque claro, estamos teniendo las últimas tasas de inflación pues están siendo bastante altas, de un 10%, acercándose a un 10%. No sé si se ha llegado a superar el 10% en algún momento y ahora están en el 9 y algo, me parece, o algo así. Bueno, quizás no hemos colado un poco, no hemos explicado qué es la inflación, que bueno, siempre está bien recordarlo. Sí, bueno, tú eres economista, o sea, tú mejor que yo lo sabes, pero bueno, la inflación realmente es una subida generalizada de los precios. Correcto. Es la tasa de la subida generalizada. No hay que confundir la inflación con el IPC. El IPC mide lo mismo, o sea, mide la diferencia de precios de determinados productos, ¿no? De un tiempo, o sea, de inflación o IPC en un año, en un mes, pero solamente de determinados productos. Cada gobierno de cada país elige una serie de productos, pues de alimentación, pues de vehículos, inmobiliarios, de todo tipo, que son los más representativos de la cesta de la compra, si se puede decir. Y eso es lo que crea el IPC, ese índice. Inflación es lo que es la subida general de los precios. Y eso se mide por un tanto por ciento con respecto a un lapso de tiempo. Pues, tenemos la inflación interanual, inflación de un mes, según el tiempo que se escoja, es el porcentaje que te sale. ¿Y tú crees que esta decisión de subida de tipos de interés va a parar la inflación? ¿O a pararla o a reducirla incluso? Vamos a ver. Hay un meme que yo vi, hay un vídeo de un meme en las redes sociales donde se ve que hay una riada, se ve a un hombre en la puerta de su casa, en un portal, con una riada entrando de agua a todo meter dentro de lo que es su portal y con un cubito echando agua afuera. Y a Christine Lagarde subiendo los tipos de interés. Es que es posible que esto se reduzca, pero
hace falta muchas más cosas. O sea, venimos de una deriva de tipos cero, de creación de dinero a punta pala, de una deuda desmesurada, y tal vez todo eso lo que genera son precios altos, cada vez más, con lo cual ya no solamente te va a hacer, o sea, es que no vas a poder, con eso es insuficiente. Claro. Y además ella mismo lo ha dicho, vamos a seguir, o sea que esto es el comienzo, que muy probablemente pues dentro de unos meses pues se subirá a otros puntos o otros décimas de puntos y así estaremos hasta que, porque el objetivo según el Banco Central Europeo es llegar al 2% de inflación. Pues hay que meter un montón de tipos de interés para poder llegar a ese punto. A mí me ha parecido, yo no sé si recuerdas cuando Mario Draghi en el 2011, que cuando estábamos en lo peor de la crisis, que bueno, la prima de riesgo tanto de España como de Italia como de Grecia estaba disparada, y el tío salió y dijo, para salvar al euro haremos lo que haga falta, whatever it takes, que es lo que dijo, y a partir de ahí empezó la recuperación, o sea que me ha sonado a eso, ¿no? Dice, vamos a hacer lo que haga falta para que la inflación baje. Entonces, pues esperan medidas más agresivas y medidas más fuertes a nivel de... Además, no sé si, bueno, coincides conmigo, en el último libro que hemos leído de Daniel Lacalle, hace una explicación muy clara de por qué los estados son propensos a la inflación. O sea, por qué necesitan la inflación. Porque básicamente, bueno, todos los estados están endeudados, todos tienen deuda. Todos. O sea, todos generan deuda. Esto es quizá un concepto un poco complicado. A mí me costó también entenderlo. Sí, además que podríamos dedicar un podcast entero. Otros podcasts para el tema de deuda. Pero bueno, de forma muy rápida, los estados viven por encima de sus posibilidades. Todos. O sea, que lo que significa que lo que ingresan se lo gastan y gastan más. Entonces, como gastan más de lo que se ingresan, tienen que crear deuda. Ellos dicen, oye, creo dinero, o sea, tú me das tu dinero y yo te lo devuelvo con ciertos intereses. Esa es la deuda pública. ¿Qué ocurre? Que cuando como ellos tienen deuda, tienen mucha deuda con entidades bancarias, entre países, con fondos europeos, con bancos centrales, con todo el mundo tienen deuda. En el momento en el que sube la inflación, el precio del dinero se reduce. O sea, tu dinero vale menos. El típico ejemplo es, con 100 euros puedes comprar 100 barras de pan de 1 euro. Cuando sube la inflación y el precio de la barra es 1,10, ya no puedes comprar 100 barras. Compras 90 barras. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes que devolver dinero, si la inflación sube, tu dinero vale menos. O sea, la deuda que tú tienes vale menos. Luego, estás reduciendo tu deuda. Y como la inflación está en manos de los gobiernos, pues está claro que la utilizan para bajar el precio de su deuda. Sí, claro. Es lo que estuvimos hablando también el otro día en relación a la política. Sí, totalmente. Y hay muchos intereses y ellos se valen de cualquier herramienta para conseguir esos objetivos, ¿no? Y el problema de la inflación, tal cual, es que todo, claro, cuando tú subes un tipo de interés, repercute en todo. O sea, uno piensa, sí, en la hipoteca, tal y cual, sí, pero la hipoteca en los préstamos que tú pidas, personales. Y una cosa que no se tiene tampoco muy en cuenta, que es en los préstamos interbancarios. Porque, claro, los tipos de interés suben para todo el mundo. Entonces, los bancos trabajan pidiéndose dinero uno a otros continuamente. Con lo cual, si a ellos les va a costar más pedirle dinero a otro banco para dártelo a ti, está claro que el que va a sufrir al final va a ser tú. Vas a ser tú. No va a ser el banco. El banco no va a asumir nada. Entonces, se esperan días difíciles. Turbulentos. Y más cuando venimos de lo que venimos, ¿no? De eso de tipo cero. Y una recuperación económica que todavía estamos en ello. Que por temas de pandemia se inyectó muchísimo dinero para que la economía fluyese mejor. Lo que pasa que, claro, es algo que también mucha gente discute en el sentido de que ¿por qué se dio tanto dinero en pandemia cuando la gente estaba metida en casa y no podía gastar?
Pero bueno, eso es harina de otro costal. Eso ya sería, Correcto. no sé, Otro podcast. un poquito más profundo y extenso. Vale, pues yo creo que hemos dado las claves de por qué. Sí, exactamente. Venga, ¿qué nos traes Bueno, tú? ¿Qué nos traes tú? y yo te traigo, por mi profesión y por el momento puntual en el que nos encontramos los autónomos, pues el nuevo sistema de cuotas, Ojo. que supongo que traerá de cabeza a más de uno, bueno, o algunos por ignorancia, porque no se quieren enterar, pues directamente pasan. Y dice, bueno, Sí. ya me cobrarán lo que me tengan que cobrar. Porque se vayan enterando, Venga. Exactamente. Bueno, pues te explico un poco. ¿Tú tienes idea del tema del sistema de cuotas? Yo, hombre, más o menos. ¿Qué te más o ha menos llegado? ¿Qué te ha lo que llegado? pasa es que al final, claro, como ese tipo de cosas se las dejas al asesor, en este caso, como tú eres mi asesor de cabecera, tú imagínate que yo soy un autónomo, ¿vale? Te lo puedes imaginar perfectamente, ¿no? Entonces, si yo no tuviese ni idea de esto, ¿cómo me explicarías lo que es el sistema de cuotas? Vale. Bueno, pues para explicarte qué es lo que se va a hacer, vamos a partir de entender qué es lo que se hace ahora. Ahora realmente ahora y hace ya mucho tiempo, desde que existe el RETA, se da la libertad al autónomo para que él pueda decidir su base de cotización. La base de cotización es el importe que se va a utilizar como base para calcular las prestaciones a las que tienes derecho, tanto la jubilación, que es a la que todos tenemos derecho, como a prestaciones como cese de actividad, el paro del autónomo, incapacidad por enfermedad, incapacidad por accidente de trabajo. Todo este tipo de prestaciones suponen que te van a dar durante el tiempo que estés con esa situación un porcentaje de tu base de cotización. ¿Qué ocurre? Que si tu base de cotización es baja, pues evidentemente los porcentajes y tus prestaciones durante esa época van a ser bajas y tu jubilación también, está claro. Sí, claro. Tú pensarás, bueno, pues entonces, si eres autónomo, cotizaría por la base máxima, que son 4.000 y pico euros. Digo, sí, pero tienes que pagar el 30% de 4.000 euros. Sí. Evidentemente, un porcentaje altísimo de los autónomos, por su inseguridad ante el desarrollo de su actividad y por su liquidez, pues al final deciden irse a la cuota mínima. Y por tanto, la gran mayoría paga sus 294. Y ya está. Y tienes una base de cotización de 960,60. ¿Qué ocurre? Que si te jubilaras habiendo pagado esa base de cotización durante toda tu vida, pues te quedaría una pensión de menos de 1.000 euros. O sea, no llegarías a ser ni 1.000 eurista. Ni 1.000 eurista. Entonces, bueno, hasta ahora le hemos dejado esa libertad. Mientras que a los trabajadores por cuenta ajena no le dejamos esa libertad. O sea, tú trabajas para una empresa y ganas 3.000 euros y a ti te toca cotizar pues en función de esos 3.000 euros. A ti y a la empresa, a los dos. Sí. Y tus prestaciones van acorde de tu rendimiento, de tu capacidad, de tu nivel adquisitivo. ¿Qué es lo que han intentado hacer con este cambio? Equiparar el sistema de régimen general, o sea, que el autónomo va a cotizar, va a pagar autónomo, va a pagar cuota en función de su beneficio. Que a mí me parece una medida equitativa y razonable, aunque después te explico la parte soterrada de eso, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que van a hacer es, tú ya no vas a elegir tu base ni tu cuota, sino que tú vas a pagar en función de tu beneficio. ¿Y cómo se hace eso? Pues tienes que hacer una previsión. O sea, cuando tú, a partir de enero de 2023, tienes que hacer una estimación de tu rendimiento mensual. De lo que vas a ganar en el año siguiente. Exactamente. Lo suyo es coger todos los ingresos y todos los gastos, ingresos menos gastos, sin tener en cuenta la cuota autónomo. Sí. Ese sumatorio es el rendimiento neto previo. A eso se le descuenta un 7%, que es un índice corrector que aplican ahí para equiparar a todos los autónomos. Y eso lo divides entre 12 y te va a dar un importe. Bueno, pues ese importe es tu rendimiento neto mensual. Con ese importe te vas a la tabla de los 15 tramos y te ubicas en el tramo en el que te encuentras esa horquilla. Por ejemplo, imagínate que al final te sale 500 euros porque estás empezando y tu estimación es muy baja. baja. 500, sí. Entonces te va directamente al primer tramo, al que es si tienes unos rendimientos inferiores a 670.
Tu base de cotización va a estar entre 751 y 856. Entonces, en esa horquilla, tú vas a poder elegir por cuánto quieres cotizar. Si cotizas por el mismo 751, pues vas a pagar 230 euros. Ese es la mínima cuota autónomo que se va a poder pagar a partir del 23. A partir del 23. De todas formas, ¿qué pasa si tú durante el año coges y ganas más o ganas menos? Ahí va. Entonces, se complica. Todo se complica. Todo se complica ya. Todo se complica. Tú a principio de año dices, oye, yo este año lo veo negro como el cielo por la noche. Bueno, pues 500 euros. Venga, me voy a la cuota mínima. Ahora resulta que te entra un cliente bueno, potente, y que te va a pagar, pues, 1.500 euros al mes por los servicios que tú prestas, ¿no? Entonces, lo aconsejable en ese caso, que es volver a hacer una estimación y comunicar el nuevo tramo en el que vas a empezar a cotizar. Y lo vas a poder hacer durante 6 meses al año. O sea, 6 veces al año. Cada 2 meses vas a poder hacer esa comunicación. Pero tú dices, mira, oye, que tengo una previsión de que ya no voy a estar en el tramo 1. Voy a estar en el tramo 4 y voy a tener que pagar, pues, 297 o 310, ya en función de cada tramo. De todas formas, yo he escrito un artículo hace muy poco en el blog de Autónomo. Pondremos abajo el enlace para que quien tenga interés en saber cómo funciona todo, ahí se explica todo con detalle. Entonces, tanto para cuando estimas ganar más como para cuando estimas ganar menos. Entonces, tú vas ajustando tu cuota autónomo durante el año. Y si no lo comunico, ¿qué pasa? Si digo, yo paso de comunicarlo porque estoy pagando poco. ¿Qué ocurre? Sí. Pues si estás ganando más de lo que estás cotizando, estás infracotizando. Sí. Y si estás ganando menos de lo que estás cotizando, que eso pasará menos, pues estarás sobrecotizando. Entonces, el sistema que han ideado es muy similar al de renta. O sea, en renta tú tributas en función de tu beneficio, de tu rendimiento. O sea, al final de año tú haces cuentas con Hacienda y dices, oye, yo tengo un rendimiento final neto de 20.000 euros. Pues sobre eso se aplican las tablas y aparece una cantidad de impuestos a pagar. Pues con eso va a ser lo mismo. Hay que esperar a hacer la renta. Una vez que la agencia tributaria conozca tu rendimiento neto, se lo comunica a Seguridad Social. Seguridad Social hace sus cuentas y dice, vamos a ver, esto según lo que ha ganado, pues te correspondería haber pagado X. Vale. ¿Ese X qué significa? Que has infracotizado. Vale, pues tienes que pagar más. Sí. Y aquí está el truco que no hace siempre la administración. Claro. Que si tienes tú que pagar el dinero, tienes hasta el 30 del mes siguiente. O sea, te lo notifican, te dicen, mire usted ha pagado, vamos a poner una cifra, 3.000 euros de autónomo en 2023 y tiene que pagar 5.000. Sí. Vale, pues tienes hasta el 30 del mes siguiente después de la notificación para pagar los 2.000 euros. En el caso contrario, usted ha pagado 5.000, pero ha sobrecotizado. Debería haber pagado solamente 3.000. Vale, pues entonces yo de oficio te lo devuelvo. Pero te lo devuelvo hasta el día 31 de mayo del año siguiente a cuando haces la renta. O sea que si hablamos de 2023, te van a poder devolver hasta el 31 de mayo de 2025. ¡Qué barbaridad! Entonces, claro, más vale pecar de infracotizar que no sobrecotizar. Al final, si te vas por debajo, bueno, tarde o temprano tendrás que pagar la multa. Pero si te tienen que devolver, espérate sentado, claro. Porque es exactamente, porque te va a llegar, pero te va a llegar cuando te llegue. Bueno, ¿y qué pasa con la tarifa plana? La tarifa plana. Bueno, pues la tarifa plana, como todos han intentado vendérnoslo, de que este sistema es mucho mejor para los autónomos, van a tener más prestaciones y la tarifa plana va a ser más barata. Sí. Bueno, no para todos y probablemente no para la mayoría. ¿Por qué? Porque la tarifa plana actualmente, la actual que tenemos ahora y de todos los autónomos que se den de alta de aquí hasta el 31 de diciembre, es de 60 euros durante el primer año. El segundo año te aplica durante 6 meses una bonificación del 50%, con lo que pagas unos 140 y algo. Sí. Y en los últimos 6 meses del segundo año te aplica una bonificación del 30% y pagas 207, 210, ¿vale? Esa es la estándar. O sea, tú eres un nuevo autónomo y directamente te aplican esos 2 años de bonificación. A partir de 1 de enero de 2023, el primer año pagas 80 euros. Vale, bueno, han subido 20 euros más, luego ya es más cara. Luego no es más barata, es más cara.
Pero ¿en qué se basan ellos para decir que realmente es más barata? En que el segundo año vas a seguir pagando 80 euros. Pero siempre y cuando tu rendimiento neto anual esté por debajo del salario mínimo, que ahora mismo está en los 14.000 euros. Entonces, claro, si estás por debajo de los 14.000 euros, sí vas a poder tener, de hecho, una tarifa plana de 24 meses a 80 euros. Pero si no, que no será lo más habitual. Porque, hombre, claro, lo que se pretende montando un negocio es ganar dinero, entre comillas, claro, ¿no? Poder facturar. Entonces, si son 14.000 euros de rendimiento neto, estás ganando 1.200 euros mal contados al mes. Sí, entonces, todos esos autónomos sí van a tener una tarifa plana más barata, pero otra gran mayoría no. Entonces, lo que sí nos va a beneficiar mucho, tanto en Madrid como en Andalucía, es que a los autónomos que cumplan con cumplan los requisitos para la tarifa plana, les va a salir a coste cero. Probablemente el sistema que tiene la administración autonómica es que tú le pagas al Estado y después la administración autonómica te devuelve la cantidad una vez que lo justifica. Algo así será. Normalmente siempre es así. Entonces, bueno, ahí sí que va a haber una ventaja, una mejora para estas dos regiones. Bueno, y que mójate. Probablemente haya más autonomías que también acudan a esa medida para beneficiar a los autónomos. De hecho, es lo que están, ahora mismo es lo que está en ciernes, ¿no? El tema impositivo de las comunidades autónomas. Pero que te digo, que te mojes. Ahora dime que a ti qué te parece. Tú como asesor, como que tienes que lidiar con muchos autónomos. A ver, la cifra clara que dan directamente las asociaciones de autónomos es el 75% de los autónomos van a pagar prácticamente lo mismo y el 25% va a pagar el 10 o el 20% más. Luego, evidentemente, se va a pagar más. Estamos de acuerdo. Pero también aumentan las prestaciones, que eso es lo que te intentan vender. Es decir, mira, vamos a equiparar el sistema de trabajador por cuenta ajena con el trabajador por cuenta propia para que se tengan unas prestaciones más acordes con lo que realmente ganas. O sea, me parece razonable. Pero es lo que te he comentado, te intentan vender eso, porque al final lo que hay es un interés recaudatorio. Totalmente. O sea, como en otras muchas cosas de la administración pública. Antes lo hemos comentado también. Las administraciones públicas gastan más de lo que ingresan. Y es así. Entonces, si no quieres crear deuda, para no estar tan endeudado, ¿qué tienes que hacer? Ingresar más. Y para ingresar más no te queda otra. Impuestos, cotizaciones. Es que no hay más te venden que vas a tener más prestaciones, pero no es verdad. O sea, que al final vas a tener las mismas, solamente que están intentando, pues eso, intentar sacar de un 25% de los autónomos que hay, un poquito más. Claro. Además que si tú lo piensas, oye, si el autónomo tiene la capacidad o ha tenido la libertad de decidir qué base de cotización tiene hasta ahora y la gran mayoría ha optado por la mínima, es que habrá que respetar esa decisión, ¿no? Habrá que respetar esa decisión. Que se busquen la vida de otra manera, en el sentido, pues, como nosotros hacemos también, o muchos, pues, otro tipo de inversión o algún sitio donde puedas generar algo más de dinero para cuando te venga, que sepas que tu jubilación o que tu prestación por jubilación va a ser muy pequeña. No vas a llegar a los niveles de alguien que trabaja para una empresa, para un tercero y está cotizando el mismo tiempo que tú, porque está cotizando mucho más. Pero bueno, si lo sabes, pues prepárate para eso. Esto es una conversación que siempre hemos tenido y siempre hemos esta propensión del Estado a considerarnos como sus protegidos a todos los niveles. Cuando, claro, también no sé, hay que ser totalmente libertario, no decir Estado no, pero bueno, tú tienes que darle libertad a la persona. Exactamente. Déjame libertad de acción. Yo no quiero pagar más, yo quiero pagar esta cuota porque es la que quiero pagar y el problema es que no sepas realmente lo que después te viene. O sea, si tú estás educado financieramente de una forma que sabes que cuando te jubiles, la jubilación que vas a tener no es la misma que esa persona que está trabajando o que tus mismos trabajadores, por decir algo, si tú lo asumes y lo sabes, pues te tienes que preparar para el futuro. Lo que pasa es que, claro, si vives al día y no haces de hormiguita y no guardas para cuando vengan esas, pues vas a tener problemas.
Además, ¿qué cara se te quedaría si yo, siendo el Estado, te dice, mira, tú antes pagabas 293, ahora vas a pagar 360, ¿vale? Porque eres de los que ganas dinero y aunque tú habías decidido pagar la cuota mínima. Te vas a pagar más, pero eso no te va a reportar una mayor pensión, porque es que sabemos que el sistema de pensiones es insostenible, porque la pirámide totalmente está invertida. O sea, hay mucha más gente cobrando del fondo de pensiones que gente aportando al fondo de pensiones. Y cada vez más. No, pero tú antes pagabas lo que tú querías, pero no, ahora te vas a pagar lo que yo quiero, a pesar de que después no vas a tener más de lo que estás pagando. Te puede quedar una cara de tonto como diciendo, me estás tomando el pelo. O sea, me estás obligando a contribuir más a las arcas públicas, pero además sin beneficio. Porque el de beneficio es totalmente incierto. No es como, por ejemplo, en los mutualistas de determinados tipos de profesiones, como abogados, arquitectos, ingenieros. Tú aportas a un fondo y ese fondo es como un plan de pensiones privado. ¿Vale? Tú tienes ese dinero ahí. Es decir, no crecerá o se quedará en lo que está, pero es tuyo. Y cuando termine, lo recibes. Pero es que así no funciona la seguridad social. Claro, porque quien piensa que funciona así, está muy equivocado. Totalmente. Porque no funciona así. Pero es que no quiero extenderme mucho en la conversación porque ya nos estamos pasando un montón de tiempo. Sí, bastante. Porque dijimos que íbamos a hacer media hora, 35 minutos, y como al final tenemos carrete y esto sigue para adelante. Pero es verdad, lo que falta a nivel general es mucha cultura financiera, muchísima. Y mira que tú más que yo por el hecho de tu profesión, pero yo no soy tampoco un gurú o alguien súper experto en nada de eso. Pero claro, conforme vas leyendo cosas y te vas enterando de cómo funcionan las cosas, te vas dando cuenta de que algo tienes que hacer. Algo tienes que hacer porque si te dejas depender totalmente de llámese Estado o llámese de lo que sea, va muy mal. Y no solamente eso, sino que ya no es que haya gente que sea financieramente inculta, sino que hay gente que es que no quiere saber nada de eso. Que no va con ellos. No va con ellos o no va con ellas y no quieren saber nada de eso. Que, es lo que hemos leído muchas veces. Tontos y pobres. Y no hay peor ciego que el que no quiera ver. La mejor forma de someter a la población y hacer lo que yo quiero que hagan y punto. O sea, que no tengan mucho criterio o poco o ninguno. Y además que tengan poco dinero, porque si tienen poco dinero están pidiéndome que haga cosas. Más todavía, puede ser más subvencionable. Ahí va. Bueno, vamos a dejar de meternos en este caso. Sí, ya te veo. Ya lo dejamos para un próximo podcast. Que si alguien nos comenta en algún comentario en las redes sociales, por YouTube, oye, meterle caña en eso, pues nosotros nos ponemos. Venga, pues entonces nosotros nos empleamos. Venga, pues vamos a ir terminando. Yo lo que voy a entender, como estuvimos hablando el otro día, digo, mira, podríamos, algún libro que estemos leyendo, podemos recomendarlo, así, una pincelada rápida. Yo tengo un par de ellos que son los que estoy hablando. Si quieres, podemos decir un par de libros que nos estemos leyendo, que no hayamos leído, y un podcast, por ejemplo, que estemos escuchando que le pueda interesar a los que estamos, con los que nos están escuchando, aparte del nuestro, por supuesto. Vale. Primero el nuestro y después ya veremos. Mira, yo el primer libro que te traigo es un libro que tiene ya sus años, no esta nueva edición, sino un libro que tiene de los años 30, creo que se llama Piense y hágase rico, de Napoleón Hill. Esta nueva versión tiene unos nuevos capítulos y está además comentado por un viejo conocido tuyo llamado Carlos Galán. Carlos Galán. Y bueno, yo el libro me lo leí cuando, pues hace ya unos cuantos años. No mucho, porque nosotros realmente estuvimos todas estas inquietudes a nivel de economía, de inversión, de todo eso, pues nos viene relativamente de hace poco, del grupo que nosotros creamos de inversión y tal, que de eso, si quieres, podríamos hablar en otro podcast, hablar de nuestro track record, si se puede decir así, inversionista. Es un libro que, claro,
tú realmente, el título es muy clickbait, como se dice ahora, ¿no? Piense y hágase rico. Yo llevo pensando 50 años, que yo sepa. Rico no somos. Estamos rico a lo mejor de amistades y de conocimientos, valores. Exactamente. Pero es que este libro también hace hincapié en eso, no solamente rico monetariamente, no es tener unas grandes posesiones o grandes cantidades de dinero, sino que realmente consideras que eres rico cuando estás realizado de todas las formas posibles. Porque a lo mejor yo viviendo con 1.000 euros soy rico. Con 1.000 euros al mes soy rico porque he conseguido un nivel de gastos, el cual puede que sea cero, o cercano al cero, o muy bajo, y con 1.000 euros yo no me haría falta trabajar. Es que esa persona ya es rica. Esa persona... Tienes libertad de hacer lo que te apetece realmente. Exactamente. Entonces, el hecho de piense y hágase rico, con el hecho de voy a ganar un montón de dinero, creo que el concepto no es el que el libro totalmente trata, que también, por supuesto, porque se habla siempre de cómo ganar dinero, de cómo planificar tu vida para ser más efectivo y tener más productividad, etcétera, etcétera. O sea, que es un libro que en su edición primera de los años 30 fue un exitazo porque hablaba de gente muy, muy conocida, como puede ser Thomas Edison o puede ser Henry Ford, o sea, gente de mucho calibre y con mucho pues recorrido empresarial. Recorrido empresarial y tal. Y es un libro que ha envejecido muy bien y además pues ahora con los aportes de Carlos Galán, que a ver si un día le invitamos. Yo creo que sí. Un día de esto le invitamos y a lo mejor podemos conseguirlo. Es un libro que recomiendo. Yo ya te digo que me estoy leyendo ahora mismo la nueva versión, me leí la antigua hace unos años y me está gustando, me está regustando. Y el segundo libro, algo de mis pasiones, que es el baloncesto, se llama Showtime. El libro Showtime de Jeff Pearlman, se llama el autor, es de la editorial Contra. El editorial Contra tiene muchos libros de baloncesto. Y bueno, el Showtime. O sea, habla de la época gloriosa de Los Ángeles Lakers de los años 80, con los míticos, pues, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, estaba, yo qué sé, James Worthy, Byron Scott, Michael Thompson, o sea, el Kurt Rambis, son jugadores con los que yo crecí, porque realmente estamos hablando de la época de los 80, pues... Y con los que jugamos en los videojuegos. Pues yo de todos esos nombres me acuerdo de los videojuegos. Las míticas enfrentamientos Lakers-Celtics, Larry Bird, Kevin McHale. Es que, claro, es la época en la que yo descubrí el baloncesto de forma real y palpable. Claro, le tengo mucho aprecio a aquella época. Pero claro, ahora ponte a leer el libro. El libro claro, el Showtime era Showtime en todos los aspectos. De juergas, de salidas de tono, Claro, con la pasta que manejaba el personal, pues si Magic Johnson cogió el SIDA sería por algo. O sea, no es porque estuviese en su casa a las 10 horas de cenar todos los días. Entonces es Showtime a todo meter. Y no, es un libro que te cuenta todas esas peculiaridades de todo tipo, de cómo se fraguó esa dinastía, de cómo se hicieron los fichajes de uno y otro equipo, de cómo Pat Riley, que fue el entrenador, fue uno de los que hizo que cohesionasen todos esos jugadores para dar ese equipo que ganó un montón de ligas cuando los Lakers llevaban tiempo sufriendo la otra dinastía, la de los Boston. Y nada, esos son los dos libros que ahora mismo estoy leyendo y quería compartir con todos vosotros. Vale, pues ahí van los míos. Yo ahora mismo estoy leyéndome el largoplacismo inmobiliario. Estoy muy ahí por la parte de la inversión inmobiliaria, que tú sabes que estoy ahora mismo llevo un tiempo muy metido.
Es de Alberto, que es ahora mismo no me acuerdo del apellido. Alberto es el blogger que hace Inversor Directo, que también es un inversor, cuenta muchísimas cosas en su blog, habla mucho de libros, de un montón de libros que también se lee, es un gran lector. Y en este libro es muy fácil de leer, está muy enfocado a la práctica, te explica prácticamente todos los pasos que él da en su modelo de negocio. Es un modelo de compra para alquiler a largo plazo, como vivienda habitual. Y, bueno, te da una especie de protocolo y de listas de todas las cosas que hay que tener en cuenta en cada uno de los pasos, desde la compra del inmueble, la parte de reforma, la búsqueda del inquilino, la gestión del inquilino. Todos los pasos, pauta por pauta, te los va dando y te los va explicando en el libro. O sea, es una especie de mini curso inmobiliario. Pero que se puede sacar mucha información de lo que cuenta Alberto. Además, también cuenta anécdotas concretas con determinados tipos de inquilinos o cosas en la reforma, en las compras, cómo conseguir mejores precios. La verdad que el libro no tiene Perfecto. En Kindle, sin problema, y en papel. Ajá. Pues yo voy a hablarte de otra pasión, la novela histórica. A mí la novela histórica es algo que... Sí, a mí también me gusta, sí. Que me apasiona. Y Santiago Posteguillo es mi escritor de cabecera de lo que es la parte de novela histórica romana. Y he leído el último que ha escrito este año, 2022, de Julio César. La vida de Julio César hasta los 23 años. O sea que es el que estuvimos comentando el otro día, ¿no? Eso es que todos los libros que yo he leído antes sobre Escipión el africano, la trilogía de Trajano, son igualmente enganchantes y te dan una cantidad de información, porque Santiago Posteguillo es un autor que le dedica mucho tiempo a la documentación. De hecho, te lo cuenta en sus libros, ¿no? Que él va a los sitios donde se desarrollaron las batallas, va a la biblioteca donde estaban originariamente esos libros. La verdad que se documenta y es una forma, entiendo que es casi la mejor forma de poder transmitir a un lector todo lo que ocurrió allí, pero además habiendo estado allí y habiendo vivido un poco la experiencia, ¿no? Entonces, en este libro da un poco la vuelta porque habla de Julio César. Julio César tiene su cursus honorum como militar, evidentemente, como emperador que fue, pero tiene una parte política que no la tienen otros libros, otros emperadores. Entonces, esa parte política es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, ya hablaremos sobre eso también. Puede ser un buen tema para cómo no hemos cambiado tanto desde hace 2000 años o 3000 o 4000 años. Y el ritmo es Roma soy yo. Es la verdadera historia de Julio César. Ese también es totalmente recomendable. Guay. Venga, dime un podcast que estés escuchando. Un podcast. Pues yo te voy a hablar el de Carlos Calán, Libertad Inmobiliaria. Seguimos con el tema inmobiliario. El de Carlos Calán creo que va por el episodio 37. Los podcasts son de hora y media mínima, pero no tienen desperdicio porque él tiene una comunidad amplísima, tanto de alumnos como de gente que lleva ya mucho tiempo en el mundo inmobiliario y ha hecho sus pinitos en el mundo inmobiliario, a todos los niveles, ¿no? Y trae a todo tipo de gente que se dedica a compra, reforma y venta, alquiler por habitaciones, alquiler, todo tipo de modelos. Aparece en el podcast. Salen también muchos alumnos que han conseguido determinadas metas, ¿no? En el tema del alquiler inmobiliario y la inversión. Y la verdad que recomendable, muy recomendable. Muy bien. Carlos Galán, Libertad Inmobiliaria. Perfecto. Pues yo voy a recomendar los capítulos que son más cortitos, normalmente son de 10 a 15 minutos y se llama Historias de la Economía. Y eso es un podcast que me enganchó desde el primer momento porque lo que te hace es, te cuenta ese tipo de historias. Imagínate, la marca de coches Porsche, que ha sido el último podcast que escuché, que ha salido la semana pasada, creo. Y te explica de cómo se creó la marca, de dónde viene, quiénes fueron sus fundadores,
las vicisitudes que tuvieron para crear la marca o crearla. Y todos los podcasts, todos los episodios son o tratando de algo referente a la economía, historia del dinero, un poco así, con cosas pinceladas, claro, porque la historia del dinero te puedes tirar hablando, pero en 15 minutos o en 10-15 minutos te lo resumen. O historias de marcas conocidas, pues eso, Porsche también. Recuerdo que también hablaron una vez de los cereales Kellogg's, o sea, de varias. Es muy ameno porque también ves la parte humana de cada una de las marcas, porque al final uno piensa en una marca y piensa en un conglomerado en el cual, pues, un montón de directivos y todo empieza desde pequeñito. De una persona que tiene una idea. Y entonces, ese tema de emprendimiento también es muy interesante, que a lo mejor podamos tocar en algún momento en el podcast, porque muy bien. Pero sé que hay muchos podcasts de este estilo, y de hecho escucho algunos, pero son muy cortitos y están muy bien hechos, y es muy recomendable. Historias de la economía, para que los busques. Tanto los links a los libros, como los links a los podcasts, como los artículos que lo hayamos hablado y tal, lo ponemos en la descripción para que tengan toda la información. Todo va a ir en la descripción para que directamente lo puedan consultar y que no ganamos nada con esto. No hemos hecho el disclaimer inicial no lo hemos hecho. Que esto es totalmente amateur y sin compromiso con nadie. Los vínculos que pongamos son cosas que nosotros consumimos y que no nos ganamos 0 euros por ello. O sea, que es simplemente por el gusto. Por aportar. Exactamente. Muy bien, José. Pues yo creo que después de 1 hora y pico ya... 1 hora y 10. Tenemos que cortar. Yo no sé, te lo juro que yo te dije cuando hemos empezado, antes de empezar, digo, no vamos a tener... No, me decías tú, no vamos a tener mucho contenido para rellenar media hora. Pues, ahí la llevas. 1 hora y cuarto casi. Los 50 años pesan, hay cosas que contar, Cada vez más viejo cascarrabias hablando de la... No, que va. Yo me lo pasé muy bien, Juan Carlos, como siempre. Yo también. Cuando hablo contigo. Y bueno, espero que a toda la gente que nos esté escuchando, que nos haya gustado y ahora les haya gustado. Que lo compartan. Ya voy a ser el vendedor y comercial del equipo. Exactamente, el trabajo comercial. Que lo compartan, que le den a la campanita que dicen que hay en YouTube. Para me gusta. Cuando subamos algo, eso es. Lo publicaremos en las redes sociales y lo que hemos dicho antes. En los comentarios escribiremos todo lo que necesiten y que estamos abiertos, lo que necesitéis. Que estamos abiertos a que nos escribáis, si queréis que tratemos algún tema, alguna pregunta, y si ya tenemos preguntas para el próximo podcast, pues las resolvemos directamente. Vale, perfecto. Muy bien. Pues nada, un placer. Pues muchas gracias a ti y muchas gracias a los oyentes y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.